Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias, jóvenes, también por guiarnos en esta alabanza. Nuestro hermano Eliseo Alfaro, ¿verdad? No necesita mayor presentación. Él es el director del seminario bíblico de nuestra iglesia. Y este miércoles lo hemos invitado para que él pueda llevar la palabra. Y para nosotros es un gusto que estés acá. Bienvenido, Eliseo. Dios te bendiga y te use. Gracias. Buenas noches, hermanos. Y gracias al Señor porque me permite estar aquí. Fíjense, hermanos, que en mi casa había una competencia entre hermanos. A ver quién sacaba la mejor nota. Y parecía que mis padres disfrutaban la competencia porque a veces, pues, cada quien buscaba los recursos como lograr ser el mejor. El problema de esa condición es que siempre había un perdedor. Y el que perdía siempre tenía un sabor amargo, porque tenía que ver a otro ganando, fuera mi hermana o fuera mi hermano. Siempre había alguien que perdía. Y yo nunca quería estar en ese lugar, pero tengo que confesar que estuve muchas veces en ese lugar. Porque tenía un hermano que tenía un coeficiente, o tiene un coeficiente un poco fuera de lo usual. Pero Dios no nos mete en una competencia donde vamos a competir para perder. Dios nos pone en una competencia donde competimos para ganar. Nadie podrá ser más veloz o más rápido o más fuerte que nosotros, porque Dios nos da las condiciones para ganar. Yo quisiera compartir con ustedes esta tarde viviendo la excelencia, viviendo con excelencia de cara al 2018. Viviendo con la excelencia de cara al 2018, basado en un pasaje que ustedes y yo conocemos, Mateo 28, 18 al 20. Quisiera que fuéramos por un momento a este pasaje. Es un pasaje, pues, emblemático, es un pasaje significativo y es un pasaje que sella la vida de Jesús y impulsa la vida de los discípulos. Dice Mateo capítulo 28, el capítulo 28 en el versículo 18 al versículo 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Viviendo con excelencia. El cristiano tiene dos opciones. Y no estoy hablando de salvación, estoy hablando de un estándar. El cristiano tiene dos opciones. En la vida cristiana tenemos dos opciones. La primera opción es vivir con mediocridad o vivir una vida de excelencia. Un cristiano puede ser salvo y vivir mediocremente. O un cristiano puede ser salvo, y de hecho somos salvos los cristianos, y vivir en un nivel de excelencia. La Biblia plantea las dos opciones. El propósito o el entregable principal de esta predicación es desafiarnos a todos a la excelencia, no a un más o menos, no a una vida cotidiana mediocre, sino a una vida de excelencia. Y no es un desafío de Eliseo Alfaro, es un desafío del Señor Jesucristo. Yo soy desafiado también a vivir a ese nivel de excelencia. Entonces, podemos vivir un nivel de mediocridad o podemos vivir un nivel de excelencia. Esas son las dos opciones que tenemos en la vida cristiana. Y como estamos finalizando un año, pero empezando otro, es importante decidir qué nivel de vida tendremos el próximo año, independientemente del nivel de vida que tuvimos este año. Entonces, ¿qué significa mediocridad y qué significa excelencia en la Biblia? Mediocridad significa vivir abajo del estándar de Dios. Mediocridad significa vivir abajo del estándar de Dios. Es decir, Dios tiene un estándar. No es mi estándar, no es su estándar, es el estándar de Dios.
Es el nivel de vida que Dios quiere que vivamos. No es el nivel de vida que usted quiere vivir o que los demás quieren que viva. Es el nivel de vida que Dios quiere que todos vivamos. Y obviamente hay un nivel de mediocridad. La mediocridad de vivir abajo de ese estándar es, en términos sencillos, es no alcanzar mi máximo potencial. Dios ha creado un potencial determinado para cada uno de nosotros y no lo creó para que estuviese guardado o para que supiésemos que existe. Lo creó para que lo desarrolláramos y viviéramos en ese potencial. Y a eso se le llama excelencia. Desarrollar el potencial que Dios creó. Seguramente Dios invirtió su poder y su inteligencia en crear ese potencial que usted y yo tenemos. Y es un desperdicio rotundo que yo no lo ocupe, que yo no lo ponga en marcha o yo no lo ponga en práctica en mi vida, en este mundo. La excelencia es vivir en el estándar de Dios. Es decir, es alcanzar mi máximo potencial. Esa es excelencia. En realidad, esas dos opciones están en nuestra vida, están presentes en nuestra vida, ¿verdad? Dios o Jesús no admite ambigüedades. El Señor dice: el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. El que es tibio lo expulsaré. Dios desafía a vivir una vida de excelencia. No admite personas tibias. Es decir, la mediocridad no debería ser una opción, pero hoy lo es. La gente dice: bueno, ¿y cómo está en su vida cristiana? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Eso es mediocridad. El más o menos es mediocridad. En realidad, fuimos creados para la excelencia. Y esa excelencia la creó Dios para mí y para usted. Y debemos conocerla, debemos anhelarla y sobre todo vivirla. Esa excelencia no es una fantasía, esa excelencia es el sueño de Dios y Él quiere que se haga realidad en mi vida y en tu vida. Por eso es importante que recordemos que el camino, el estándar de Dios para nosotros es la excelencia. Entonces, ¿cómo pasar entonces de la mediocridad a la excelencia? ¿Cómo hago? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo puedo trasladarme del nivel de mediocridad al nivel de excelencia? ¿Cómo puedo lograr el estándar que Dios quiere para mi vida? Hay una palabra bíblica que define claramente esa fabulosa metamorfosis que todos debemos de vivir tarde o temprano. Convertirnos de un gusano mediocre a una mariposa excelente de múltiples colores que ilumina el mundo, la colonia, el lugar donde vivimos. Esa metamorfosis de una vida sin brillo a una vida excepcional. Esa metamorfosis, hay una palabra que la define, que quiero que la veamos brevemente. Esa palabra es la palabra reino. La palabra que nos ayuda a entender la metamorfosis de la mediocridad a la excelencia es la palabra reino. Y aunque esa palabra es complicado definirla, yo la quiero definir en esta tarde como el gobierno de Dios, el gobierno pleno de Dios en Jesucristo. Esa es la palabra que nos lleva o que nos traslada a un estándar de excelencia, reino. El Señor hablaba: el reino de los cielos se ha acercado. El reino, el Señor decía, el reino no es comida ni bebida. El reino no son palabras. El Señor hablaba de un reino. A ese reino me refiero. A ese reino es el gobierno de Dios en Cristo Jesús. Esa es la palabra que nos ayuda a definir cuando estamos hablando de excelencia, cómo transportarnos de la mediocridad a la excelencia, cómo lograr esa metamorfosis. Bueno, el Señor, ¿cómo es que esa palabra me lanza entonces? El Señor Jesús nos enseña la manera en esas instrucciones que vamos a leer o que hemos leído en Mateo 28, 18 al 20. Él nos enseña 3 principios que nos llevan a la excelencia en el reino. 3 principios que nos llevan a la excelencia en el reino. Y si vamos al pasaje, regresamos al pasaje, Mateo 28,
18 dice que el Señor Jesús se les acercó o se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el versículo 18, la primera expresión que Jesús habla o expresa es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este reino es el reino de Cristo. Lo primero que el Señor habla o dice de ese reino es que en ese reino Él tiene toda la potestad. Hermanos, el Señor tuvo siempre la potestad. El Señor no estaba recibiendo la potestad en ese momento. Él siempre tuvo la potestad. El Señor, desde que vino al mundo, tenía la potestad. Él no estaba recibiendo la potestad en Mateo 28, 18. Él ya la tenía. Él enseñaba con parábolas, con metáforas, con enigmas. Lo hacía con maestría porque Él tenía la potestad. Él calmaba el mar, acallaba el mar, caminaba sobre el mar porque Él tenía la potestad. Él resucitaba a los muertos. Él mismo resucitó porque Él tenía la potestad. Él sanaba leprosos, curaba cojos y ciegos porque Él tenía la potestad. Él perdonaba al ladrón que estaba clavado junto a Él en la cruz porque Él tenía la potestad para perdonar. Él siempre tuvo la potestad. Entonces, ¿por qué está diciendo ahora que toda potestad le ha sido dada? Porque ahora va a transferir la potestad. Se la va a transferir a los habitantes del reino. Ahora siempre estuvo en Él la potestad, pero ahora la va a transferir a los habitantes del reino, porque Él quiere que los habitantes vivan con un nivel de excelencia, y solo se puede vivir con un nivel de excelencia si se tiene la fuerza correcta. Y la fuerza correcta es la potestad de Cristo. Nadie puede vivir de forma excelente si Cristo no lo respalda, si Cristo no lo apoya, si Cristo no le da financiamiento espiritual. Nadie puede hacerlo, no existe, es fantasía, es mentira. Entonces, lo primero que se necesita para vivir con excelencia en el reino es la fuerza correcta. La fuerza correcta es la potestad. Dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él siempre tuvo la potestad. Nadie puede decir teológicamente que Jesús se desprendió de la potestad. Él siempre la tuvo. Nadie toma mi vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar porque tengo la potestad sobre la vida y sobre la muerte, decía el Señor Jesús. Pero ahora la estaba transfiriendo, y Él la ha transferido, esa potestad de caminar sobre el mar, de sanar, de creer, de perdonar, de amar, de resucitar. Él transfirió esa potestad. Para vivir con excelencia necesitamos todo el respaldo de Cristo. Necesitamos todos los recursos de Cristo y todas las capacidades de Cristo. Hermano, es mentira que alguien va a poder salir o llegar a un nivel de excelencia si no tiene la fuerza correcta. Y la fuerza correcta está precisamente en el reino de Cristo. Vamos a ver al final cómo se entra a ese reino, o cómo se vive en ese reino, o cómo se activa ese reino. Pero lo primero que yo necesito, que usted necesita, es todo el respaldo de Dios. Todo el respaldo humano y todo el dinero humano y toda la tecnología humana no pueden ayudarle a vivir, a llegar al estándar de Dios. Cuando el rico murió y Lázaro murió, toda su fuerza económica no le ayudaron para vivir el estándar de Dios en el infierno. No podía. Pero Lázaro había tenido la fuerza correcta. Entonces nosotros en esta vida no podemos pretender vivirla sin el financiamiento correcto, sin la fuerza correcta. Y esa fuerza correcta es la potestad de Cristo. Hermanos, ¿recuerdan ustedes la potestad del Señor? El mayor problema en la vida del cristiano es su falta de excelencia. Es su mediocridad, es mi mediocridad. Y esa mediocridad se origina en la falta de recursos espirituales. Y esos recursos espirituales están en el reino de Cristo y están disponibles para mí. Cuando Él dijo toda potestad me es dada, no estaba alardeando de la potestad que Él tenía. No estaba intimidando a los discípulos. Les estaba diciendo: ahora transfiero esta potestad. Ahora ya no serás tú, Pedro, la piedra filosa. Ahora serás un martillo poderoso construyendo iglesias.
Ahora tú, Pablo, no serás un enemigo de la iglesia, ahora serás un constructor de iglesias. Ese es el poder del reino. Entonces Cristo nos está diciendo, necesitan la fuerza correcta. Si peleamos, hermanos, sin la fuerza correcta, seguramente viviremos una vida mediocre. Lo primero que tenemos que tener es la fuerza correcta. Pero hay un segundo elemento que tenemos que tener, y el pasaje lo sigue declarando. Dice el pasaje, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. El segundo elemento que tenemos que tener, aparte de la fuerza correcta, es la motivación correcta. Primer elemento, la fuerza correcta, el poder correcto, el respaldo correcto. El segundo elemento es la motivación correcta. La motivación, Cristo tenía la motivación correcta. A Él no lo detenía la crítica, a Él no lo detenía los juicios falsos, a Él no lo detenía la traición, a Él no lo detenía la cruz, a Él no lo detenía la escasez o la enfermedad o la falta de amor. Nunca lo detuvo, su motivación fue superior. Esa motivación la necesitamos para tener excelencia. Con facilidad nos deprimimos o nos desmotivamos. Necesitamos la motivación de Cristo. Es la única motivación que se mantiene aún en las pruebas, aún en la muerte, aún en la escasez, aún en el diagnóstico severo. Aún en esas circunstancias, esa motivación. Por tanto, id. Esta no es una orden. No es una orden, pareciera que es una orden a que vayan. En realidad les está diciendo, ahora pueden ir con confianza. Ahora pueden ir porque la batalla está ganada. Ahora vayan tranquilamente, vayan seguros. No hay posibilidad de derrota. Vayan, vivan la vida con excelencia porque yo he ganado. Yo he ganado el mundo para ustedes. He vencido al mundo para ustedes. Entonces, dice, más que una orden, es una profecía de seguridad. Es una garantía que Él está respaldando. Pues, ¿de quién es el plan de mi vida? ¿Quién ha hecho el plan de mi vida? El plan de mi vida lo ha hecho Dios. Y si Él ha hecho el plan, ese plan no puede fallar, no se puede equivocar, no puede errar. El plan que Dios ha hecho para mi vida no puede fallar porque lo ha hecho Dios y Dios no se equivoca y Dios es perfecto, es más que excelente. Entonces, la motivación correcta descansa en la ingeniería del plan que Dios ha hecho. Yo no me puedo desanimar porque mi plan de vida nunca fracasará porque no lo hice yo, lo hizo Dios y Dios hace planes perfectos. Entonces, la motivación correcta, no hay una batalla que no se pueda ganar. No hay que tener temor. De hecho, tenemos temor, pero debemos tener la motivación correcta. Nos da claridad para avanzar, porque Él ha diseñado el plan. Esa es la motivación correcta. Dios nos ha dado la motivación correcta. Él nos ha dado la fuerza correcta, la velocidad. Como dije hace un momento, al Señor no lo detuvo nada de los obstáculos que le aparecieron. Un juicio injusto, amigos traicionándolo, gente criticándola, complot, asesinato, muerte, etcétera. Nada lo detuvo. Y no era que Jesús tenía un carácter apacible, era que Él tenía una motivación basada en el plan perfecto de Dios. Y el plan perfecto de Dios no puede fallar. Si mi motivación está basada en el plan de Dios, no habrá desmotivación, habrá convicción, porque no depende de mis ánimos, depende del plan de Dios. Y eso es lo que en realidad nos mueve. Pero hay un tercer elemento. Y es crucial. Y este es un elemento con el que particularmente, pues, en mi vida he tenido, tengo que decirlo, problemas. No solo para predicarlo, sino para experimentarlo. Lo primero es tener el respaldo correcto. Yo sé que tengo el respaldo del Señor, tengo el financiamiento del Señor en el reino de Él. En segundo lugar, la motivación correcta, la energía correcta, el impulso correcto. Pero hay un tercer elemento y está en el pasaje siempre de Mateo 28. Dice, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primero habla de la fuerza correcta. Segundo habla de la motivación correcta. La motivación correcta es lo que el Señor quiere.
¿Por qué nos dice id? ¿Por qué nos dice vayan? Porque eso es lo que Él quiere, eso es lo que Él desea, eso es lo que Él sueña, es lo que Él nos pide. Nos motivamos porque es lo que Dios quiere que hagamos. Nos dice id, es lo que Él quiere, lo que su corazón quiere, por eso nos lo pide. Pero no solo nos dice eso, sino que nos dice al final del 19, id y haced discípulos a todas las naciones. También necesitamos, aparte de la fuerza correcta, aparte de la motivación correcta, necesitamos la meta correcta. Necesitamos la meta correcta. Necesitamos los resultados correctos. ¿Cómo es que el reino nos lanza a tener el respaldo correcto, la motivación correcta y ahora la meta correcta? Dice, haced discípulos. Cuando uno ve la implicación teológica de que Él no está diciendo, y yo haré los discípulos, ustedes solo vayan y yo los haré. Está diciendo, ustedes lo van a hacer, porque ahora tienen la potestad y tienen la motivación. Ustedes van a hacer un proceso sobrenatural, pueden hacer discípulos. Así como yo te hice a ti, Pedro, y a ti, Pablo, ustedes van a hacer a otros discípulos. Háganlos, hay un proceso que Él lo está delegando en mí. Está diciendo, ustedes darán resultados. La meta correcta del Señor es hacer discípulos. En otras palabras, es generar resultados. Una vida de excelencia es una vida que da resultados, que cambia a ella y cambia a los demás, que impacta vidas. No hablamos de salvación. La salvación la da el Señor, la convicción la da el Señor, pero la transformación en el discipulado lo hacemos nosotros. Dice la palabra del Señor, literalmente, id por todo el mundo y haced discípulos. No dice, yo los haré, no se preocupen, yo los voy a construir, yo los voy a hacer, ustedes no hagan nada, solo háblenle. No dice eso, dice háganlos ustedes. Señor, ¿quieres que yo haga discípulos? ¿Que yo siga construyendo el edificio que tú imaginaste? Sí, tú lo vas a hacer porque ahora tienes mi respaldo, tienes mi motivación y tienes mi poder. Puedes hacer discípulos, así como yo hice a esa piedra de Pedro, la convertí en un martillo poderoso, así como ese enemigo llamado Pablo, lo convertí en un amigo de la fe y un escritor prolífico. Ahora el Señor está hablando de resultados reales. El mayor problema en nuestra vida es la falta de resultados. Podemos hablar mucho, podemos decir mucho y sentir mucho, pero el Señor no solo siente, no solo habla, el Señor da resultados. El Señor crea, el Señor perdona, el Señor produce, el Señor ejecuta, el Señor hace cosas visibles, tangibles, aunque su reino no sea ni visible ni tangible. Él hace cosas visibles y tangibles, es decir, Él da resultados. El tercer elemento entonces de la excelencia es producir resultados. ¿Y cómo se producen esos resultados? Alta producción, ser efectivos para lograr nuestros objetivos o para lograr los objetivos que el Señor nos ha puesto. La meta correcta es esa, es lograr dar los resultados que el Señor ha planeado que demos. Uno de los grandes desafíos para este año es lograr cambios en la vida de cada uno de nosotros. Todos soñamos con cambios en el carácter, cambios en nuestros hijos, los que tenemos hijos, los que todavía no han llegado ahí, pues buenas bendiciones para que cuando lleguen ahí estén listos para hacerlo. Importante es que el Señor nos ha preparado para dar resultados. Vayan y hagan discípulos, es la meta correcta. El Señor no solamente nos da el respaldo correcto, no quiere que nos sintamos respaldados. Qué bien, estoy bien respaldado, no hay posibilidad de derrota. Qué bien, estoy motivado, no hay posibilidad de desánimo. Pero ahora el Señor dice, hay que dar resultados. Y no es un castigo de resultados, es una tremenda bendición dar resultados. Saber que yo voy a seguir la cadena productiva del Señor. Yo puedo producir discípulos. Usted puede producir discípulos. Todos podemos producir discípulos. Esa es la meta correcta. ¿Cómo podemos cambiar uno de los mayores problemas de la vida cristiana? La falta de resultados, la falta de producir. La fórmula perfecta para entrar al reino, la fórmula perfecta para vivir en el reino, es obedecer al Rey. Mis estimados hermanos,
el respaldo del rey, la motivación del rey y los resultados del rey solo se activan con la obediencia al rey. Yo solo me puedo sentir parte del reino cuando obedezco al rey del reino. La obediencia me hace que active el reino para mi vida. Cuando Moisés desobedeció a las órdenes específicas de Dios, desactivó el reino, pero luego que él se sometió, activó el reino. Es decir, cuando él se salió de la obediencia, cuando yo no estoy obedeciendo al Señor, desactivo el reino. No hablo de salvación, no hablo de la presencia del Espíritu Santo, hablo del respaldo del Señor, hablo de la motivación y hablo de los resultados del Señor. ¿Cómo podemos obedecer entonces? Simplemente escuchando la voz de Dios. Y este año que termina, en realidad no está terminando, en realidad está empezando. El Señor está terminando un año, pero más que terminando, está empezando un año. Y es propicio pensar si mi vida está sometida al Rey del reino. Y ese Rey es Jesucristo. Y ese reino es la iglesia. Mis queridos hermanos, ¿cuál es su estándar? ¿La mediocridad o la excelencia? No se trata de dinero, no se trata de títulos, no se trata de recursos materiales, se trata del estándar de Dios. En eso tiene que medir su mediocridad o su excelencia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esta excelencia no se alcanza con dinero. Esta excelencia no se alcanza por esfuerzos humanos, se alcanza a través de la obediencia, a través de la total entrega a ti, a través de destronar mi yo y entronar tu voluntad en mi vida, a través de darle el espacio a tu voluntad, de vaciarme de mí y de llenarme de ti. Padre, enséñanos a obedecerte y perdónanos por no obedecerte o por no haberte obedecido en el 2017. Queremos vivir o quiero vivir un estándar de excelencia y no lo puedo lograr con mis propios recursos ni con mis propios esfuerzos, pero sí lo puedo lograr en el reino, con el respaldo correcto, la motivación correcta y la meta correcta. Señor, te alabamos porque este plan lo creaste mucho antes de que nosotros naciésemos. Fuimos destinados para el éxito, fuimos destinados para la excelencia. Más allá de lo que el mundo cree o piensa, tú eres un Dios de perfección y de excelencia. Si en esta tarde, mientras la iglesia ora, hubiera alguien que no conoce a Cristo y que dice, ¿qué es esa excelencia en Dios? Esa excelencia es vivir en conexión con Dios y Dios proveyendo para tu vida, proveyendo paz, amor, perdón y sobre todo salvación. Si hubiera alguien entre nosotros que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, este es el lugar y este es el momento y esta es la hora para poder recibirlo en tu corazón. Si hubiera alguien en esa condición, en esta tarde y en este lugar, y si quisieras recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, lo puedes hacer levantando tu mano o poniéndote de pie. Vamos a orar contigo y por ti. Si hubiera alguien en esa condición, yo te invito a ponerte de pie o a levantar tu mano. Vamos a orar contigo. Señor, muchas gracias por esta noche y por tu palabra. Llénanos de tu palabra, bendícenos siempre con tu palabra. Gracias por tu misericordia y por tu amor y por este plan perfecto. Todo te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.